Hola amigos, ya está aquí la nueva Volkswagen Caddy. La nueva generación de la furgoneta alemana comparte plataforma con el Volkswagen Golf y también comparte algunos elementos de diseño con el Golf. E incluso el interior también se comparte con el Golf, así que estoy pensando que no será una especie de Golf familiar o algo así. La relación del Caddy con el Golf no es algo casual. De hecho, desde sus orígenes, cuando salió en 1978 la primera generación de esta furgoneta, era al fin y al cabo una especie de Golf Pickup. Y he dicho Pickup porque primero, antes de venderse en Europa, se vendió en Estados Unidos y ya sabéis que allí ese tipo de vehículos son muy populares. Una de las versiones Pickup que más se vendían era la que tenía la caja cerrada y por eso en la segunda generación se decidió ofrecer también una variante de furgoneta, que es la que ha ido heredándose hasta nuestros días. Está claro que en Volkswagen tuvieron muy buen ojo, porque se han vendido 3 millones de unidades del Caddy en todo el mundo y esta es su quinta generación. Lo que no ha cambiado a lo largo de todos estos años es que el Caddy siempre se ha enfocado en la funcionalidad y de hecho se ofrecen muchísimas versiones para encajar en las necesidades de cada uno de los clientes. Así que tenemos versiones destinadas al uso profesional, que son para llevar carga o bien para llevar carga y pasajeros. Tenemos incluso una versión camper, Caddy California, y ahora las que están tomando más protagonismo son las variantes de estilo monovolumen como esta que estamos probando aquí, destinadas principalmente al cliente particular. Cada una tiene sus características estéticas propias, pero nos vamos a enfocar principalmente en las que tienen este aspecto monovolumen y podemos empezar primero con los faros, que en sus funciones principales pueden ser de LED y además tienen una luz diurna que recorre toda la parte inferior y se enlaza con esta parrilla que os recordará mucho a la que tiene el Golf 8. Una de las cosas que más me ha llamado la atención de todas maneras la vamos a encontrar en la parte inferior, que es el paragolpes, y es que tiene un diseño bastante peculiar con un punteado que hasta ahora solo habíamos visto básicamente en las versiones eléctricas de los modelos de esta marca alemana. Si pasamos ya a la parte lateral, vamos a fijarnos que hay una gran cantidad de llantas a elegir, incluso por primera vez en el Caddy una versión con 18 pulgadas, aunque las que veis aquí son de 17 pulgadas y tienen un acabado bitono. También hay una gama muy amplia de colores exteriores, en este caso es el Costa Azul, os lo digo porque normalmente nos preguntáis cuál es el color del vídeo, pues este es el Costa Azul, pero acordaros que siempre las que son de color blanco corren más. Y por otra parte tenemos puertas laterales correderas. En las versiones de pasajeros, estas versiones monovolúmenes, tenemos una a cada lado, en las versiones de mercancías solo tenemos en un lado. Pueden tener un cierre asistido eléctrico, que es un elemento opcional, y lo que sí que vamos a tener es la opción, en cualquiera de las versiones del Caddy, de contar con una carrocería estándar, que es la que tenemos aquí, o con una carrocería larga, que es la Maxi Caddy. La estándar mide 4 metros y 50 centímetros de longitud, la larga mide 4 metros y 85 centímetros. Una de las cosas que más me han gustado en cuanto al diseño exterior es la parte trasera, y es que en este segmento al final todas las furgonetas suelen ser iguales por detrás, pero aquí en Volkswagen han sabido darle un toquecito más personal, añadiendo unos pilotos con tecnología LED para las versiones más altas, eso sí, con un acabado oscurecido. Y además con una luneta de unas dimensiones muy grandes, de hecho divide en dos el portón prácticamente, también en color oscuro, que hace juego con estos pilotos, y la única pega que le podemos poner es que esta luneta no es practicable, no se puede abrir de manera independiente, al menos en esta unidad. Por lo demás, un diseño muy moderno de esta furgoneta por los cuatro costados, la verdad es que es una de las furgonetas quizá más atractivas que ahora mismo en el segmento, así que vamos a echar un vistazo por dentro para ver qué nos encontramos ahí. Nada más sentarme en el interior de este Volkswagen Caddy, pues queda claro que el diseño general recuerda mucho al del Volkswagen Golf. Es verdad que los materiales son más sencillos, está pensado para que sean unos materiales más duraderos para el paso del tiempo, porque al fin y al cabo recordemos que estamos en un vehículo de corte comercial, pero las líneas generales recuerdan mucho las del Golf. Y os comentaba antes el tema de la funcionalidad de este coche y se nota, por ejemplo, en que Volkswagen ha añadido aquí unos compartimentos en toda la parte superior del salpicadero para colocar algunas cosas, incluso con una toma de 12 voltios para que podamos enchufar algún dispositivo que nos haga falta. Así que en líneas generales tenemos un aspecto muy similar al que podríamos encontrar en cualquier otro turismo de Volkswagen
¿Y dónde encontramos aquí diferencias principales con respecto a otro tipo de furgonetas? En la tecnología a bordo, que es muy abundante, y buen ejemplo de ello es, por ejemplo, que podemos contar con un cuadro de instrumentos completamente digital con una pantalla de 10 pulgadas, y ahora mismo no hay ningún otro modelo en el segmento que pueda ofrecer una característica como esa. También encontramos diferentes botones táctiles repartidos por esta parte delantera. Encontramos también un sistema de acceso y arranque sin llaves, freno de estacionamiento eléctrico, una base de carga inalámbrica, un par de tomas USB de tipo C, un climatizador bizona, en fin, un sinfín de opciones que tenemos aquí a disposición que bien podrían ser comunes en algunos turismos, pero que en este segmento de las furgonetas no se suelen encontrar, o por lo menos no todas ellas. Por supuesto, no podemos pasar de mencionar el sistema multimedia, que está completamente integrado en el salpicadero. Es compatible con Android Auto, con Apple CarPlay, lleva una pantalla táctil de hasta 10 pulgadas y tiene un diseño, la verdad es que muy moderno, muy juvenil, pero bueno, causa una muy buena primera impresión, pero a medida que lo vamos usando nos va desencantando un poco. Y es que la respuesta táctil podría ser mejor, es un poquito lento, los menús son algo confusos, no es demasiado intuitivo de manejar, con lo cual al final, luces y sombras, hay cosas que desde luego se podrían mejorar bastante. Una de ellas, por ejemplo, es que la climatización no tiene un módulo aparte, sino que también está integrada dentro de la propia pantalla, así que para manejar muchas cosas pues hay que volver a entrar en los menús y en submenús diferentes para encontrar la función que con un simple botón habría sido mucho más sencillo. Incluso tenemos algunos botones que son táctiles y tampoco son una solución demasiado buena, porque es cierto que no sabes muy bien dónde tocas, si estás subiendo, por ejemplo, o bajando el volumen, si lo estás subiendo bien o no. Al final tienes que prestar más atención a dónde estás pulsando y si estás pulsando bien que a la conducción. Está claro que en parado es algo muy fácil de manejar, pero en cuando vamos conduciendo y hay traqueteo y tal, pues es más complicado saber dónde estás tocando que con un botón físico que al tacto ya notas si has pulsado o no. Esta es la segunda fila de asientos del Caddy y hay que decir que el acceso es muy sencillo porque las puertas son más grandes que las de la generación anterior, también la distancia entre ejes es más grande, así que aquí se nota como bastante amplitud, incluso pasajeros de más de 1,90 m van a ir aquí sin ningún problema para las rodillas, menos aún para la cabeza, así que hay mucha sensación de espacio, sobre todo además en las versiones como esta que tienen un techo solar panorámico enorme con una superficie de hasta 1,4 metros cuadrados, que eso sí, no tiene ninguna cortinilla para aliviarnos un poquito del sol, aunque está tintado. Tampoco tiene una parte practicable que se pueda abrir, pero aporta muchísima luz aquí al interior. Hay bastantes elementos de confort aquí, entre ellos, por ejemplo, las salidas de ventilación del sistema de climatización, hay un par de tomas USB-C, tenemos incluso unas mesitas tipo avión, que siempre es algo que se agradece, y como siempre, el tema de funcionalidad también se nota aquí atrás con unos bolsillitos que son muy prácticos al final para dejar el móvil, por ejemplo, y cosas así. Cosas que no me han gustado tanto, pues no tenemos un asidero, por ejemplo, donde nos podamos agarrar. Estos cristales son fijos, no tenemos un elevalunas o por lo menos un tipo de apertura de compás o alguna cosa así que nos pueda permitir tener aquí un poquito más de aire, son fijos. Y también que estos asientos, esta banqueta no son 3 asientos independientes, sino que es una banqueta que está dividida en 60-40, es decir, el asiento de la izquierda y el del centro siempre van juntos. Eso hace que también tengamos anclajes ISOFIX para sillas infantiles en el asiento trasero izquierdo, en el trasero derecho, en el delantero derecho, pero sin embargo en este central no, que es algo que sí que podemos encontrar en alguna que otra furgoneta del mercado. Pero bueno, en líneas generales es un espacio que está bastante bien resuelto. En todas las versiones, da igual si es la versión de carrocería estándar o es la carrocería larga, la Maxi Caddy, podemos contar con 7 plazas. En la Maxi Caddy vienen de serie, es opcional para las versiones estándar y en ese caso tenemos 2 asientos independientes que se pueden plegar y se pueden extraer. Aquí en este caso estos asientos también se pueden extraer, además de una manera bastante sencilla, y lo único que no podemos hacer es desplazar longitudinalmente estos asientos, que habría estado bien para poder jugar un poquito con el espacio de carga, pero bueno, lo dicho, en general un espacio desde luego muy usable para un entorno familiar. Por supuesto, en una furgoneta el espacio de carga es fundamental y en el nuevo Caddy desde luego es un aspecto en el que no nos podemos quejar. Tenemos
una boca de carga muy ancha, el umbral es muy bajo, lo cual facilita introducir objetos grandes u objetos pesados, y una capacidad de carga de hasta 1213 litros en la versión Maxi, es decir, la de batalla larga, y eso sí, manteniendo las 5 plazas operativas. Si abatimos esos asientos o los quitamos, conseguiremos muchísimo más espacio aún para transportar la casa a cuestas si queremos. Es una capacidad de carga totalmente inalcanzable para cualquier monovolumen con un tamaño similar. La evolución de este modelo se nota en todos los aspectos, incluso también en el apartado dinámico, porque lo cierto es que tiene un comportamiento bastante similar al de un turismo. No llega a ese nivel, pero la verdad es que está bastante cerca. Así que tenemos una dirección que es bastante blandita, bastante suave, en general bastante agradable de utilizar cuando tenemos que hacer maniobras. El cambio de marchas también se maneja con mucha suavidad y la suspensión es muy blanda, como cabe esperar en un coche de estas características. Así que todo está bastante enfocado hacia el confort. El tema de la suspensión es interesante porque esta Caddy sigue utilizando un eje rígido como es habitual, pero con respecto a la generación anterior, ese eje rígido ya no va por ballestas, sino que utiliza muelles helicoidales, lo cual debería repercutir en un confort de marcha mayor. Se va a notar sobre todo en que cuando el coche va vacío, con ballestas va rebotando bastante más la parte trasera y sin embargo ahora va mucho más asentado, y lo van a notar sobre todo los pasajeros de la segunda y la tercera fila de asientos. También me parece bastante destacable el aspecto del aislamiento, que suele ser una laguna que suelen presentar la mayoría de las furgonetas. Aquí está bastante bien tratado. Es cierto que el ruido aerodinámico se va notando cuando vamos a ritmo de autopista, pero es algo lógico porque estamos en una carrocería que tiene un gran volumen frontal. Pero por lo demás, lo cierto es que no se oye demasiado el sonido ni de rodadura ni del motor. Se nota un poquito en esta unidad porque estamos a bordo de la versión TDI y siendo diésel pues tiene un poquito más de rumorosidad, pero lo cierto es que se oye muy bajito, o sea que realmente no resulta en absoluto molesto. En cuanto a motores, la oferta es bastante amplia. Hay un TDI con 102 caballos, otro con 122 caballos, que es el que estamos probando, y un gasolina con 114 caballos. Para las versiones de uso profesional, las versiones Caddy Cargo y Caddy Combi, se utiliza también una versión de acceso de ese motor diésel, el TDI, de 75 caballos, pero no está disponible para las versiones, digamos, de este enfoque monovolumen como la que estoy probando ahora. Todas van con tracción delantera, con cambio manual de serie. Las versiones gasolina y el diésel de 122 caballos también puede llevar un cambio automático de doble embrague, el típico DSG que ya conocemos del grupo Volkswagen, con 7 marchas. Desde luego es la opción más interesante para el que busque el máximo confort, porque tendrá un comportamiento bastante suave, pero es cierto que también incrementa bastante el precio final, porque se incrementa más o menos en unos 2.200 euros, redondeando, porque depende un poco de la versión, es un poco más, un poco menos, y es un precio bastante notorio, aunque es cierto que repercute también en un mayor confort de marcha. Volkswagen también ha incorporado una versión con tracción a las 4 ruedas y es la única furgoneta de este segmento que trae tracción total de fábrica. Eso sí, solo está disponible para la versión diésel de 122 caballos, es decir, el diésel más potente. Más adelante se va a incorporar una versión de gas, con gas natural, que estará disponible a finales de este año para los pedidos, aunque las primeras entregas se producirán a principios del año 2022, y a lo largo de 2022 también llegará una versión híbrida enchufable bastante interesante, aunque lo que no vamos a ver, no está previsto, es que haya una Caddy totalmente eléctrica. Una de las cosas en las que más brilla esta nueva generación del Caddy es en el apartado de asistentes de conducción y sistemas de seguridad, y es que lleva de todo sobresaliente para este segmento, incluso con algunas cosas que no están presentes en ningún otro modelo del mercado. Por ejemplo, esta furgoneta puede contar con un sistema de frenada de emergencia en ciudad, con detención de ciclistas y peatones. Puede también tener un control de crucero activo con función Stop and Go, un asistente de cambio de carril con asistente del punto ciego, un aviso de cambio involuntario de carril. Tenemos un asistente de aparcamiento, una alerta de tráfico trasero cruzado y lo que llaman Driver Assist dentro de Volkswagen, que es algo que no tiene ningún otro coche de esta categoría,
que son una serie de sistemas que permite mantener el coche dentro del carril. Es un sistema de conducción semiautónoma de nivel 2, que lo cierto es que funciona bastante bien y regula la velocidad solo con los límites de velocidad y demás, con lo cual resulta muy práctico si tenemos que hacer viajes largos. Un coche muy completo, en definitiva. El Volkswagen Caddy sigue convenciendo por espacio y versatilidad, pero ahora también puede presumir de diseño, de un dinamismo cada vez más parecido al de un turismo y de un gran equipamiento de seguridad y confort. Así que la gran pregunta es si te quedarías con este modelo antes que con un monovolumen tradicional como puede ser un Volkswagen Touran. Me interesa mucho tu opinión, así que déjame en los comentarios y por supuesto dale a me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima.